Hola a todos, hoy hablaremos sobre los logros educativos desde un periodo que abarca los años de 1821 hasta 1922. Comenzaremos conociendo qué fueron las escuelas lancasterianas. Este modelo novedoso para la época llegó a México en el año de 1822. Dicho modelo consistía en impartir una educación a corto plazo y a bajo costo, con una técnica pedagógica donde los alumnos avanzados enseñaban a sus compañeros. Dicho método fue llamado también sistema de enseñanza mutua o sistema lancasteriano. Este modelo educativo llegó a nuestro país gracias a un misionero británico de nombre James Thomson y el pedagogo Joseph Lancaster. Al presentarse como un método novedoso, fue adoptado por la presidencia en turno de nuestra historia, con el único fin de minorar el alto índice de analfabetos que predominaban en México. Comencemos nuestro recorrido con el emperador Agustín de Iturbide. Él logró crear las primeras escuelas formadoras de maestros, con el fin de seguir el sistema de enseñanza mutua y masiva, que consistía en instruir a los jóvenes monitores para que se convirtieran en profesores, sentando con ello las bases de un modelo educativo temporal. El camino sería difícil, ya que el clero ejercía mucho poder en la vida política, cultural y económica de nuestro país, sin olvidar que la educación por muchos años estuvo en sus manos. Es por esto que, sabiendo el poder que ejercían, una propuesta que se podría pensar sería buscar un diálogo con el fin de lograr más recursos no solo del clero, sino también de los grupos conservadores para la enseñanza. Otro personaje importante de la historia fue el presidente Guadalupe Victoria. Entre sus logros destacó la creación de la Universidad de México en 1825, además de impulsar la educación, aunque esto le costó incrementar su deuda pidiendo prestado a otros países. También fundó el Colegio de Minería, enfocándose en la educación técnica y científica, algo muy importante, que fue también la promoción de la educación indígena. El objetivo era claro, pero la situación económica del país era el principal obstáculo. Es por ello que se propondría buscar el apoyo de la sociedad civil con el fin de obtener recursos para la educación en México. Continuando con el recorrido de los logros en México, nos encontramos a otro personaje de la historia que creía en la educación como el medio para establecer una mejor sociedad, y me refiero a Valentín Gómez Farías, quien promovió la educación pública en todo el país. Sus reformas educativas impulsaron la creación de escuelas normales, difundiendo con ello el método lancasteriano, además de buscar garantizar la educación a todos los mexicanos con el fin de crear nuevas generaciones de ciudadanos. Para lograrlo, se propondría la eliminación de recursos destinados al clero o a los conservadores y que estos fueran directamente para la educación. Otro personaje importante sin duda fue Benito Juárez García. Entre sus logros encontramos la reforma educativa de 1857, donde se plasma el artículo 3 en el que se resalta que la educación es libre. Durante este periodo se da la creación del Ministerio de Educación Pública en 1867. Su función, establecer la educación primaria como obligatoria. La educación secundaria deja de ser exclusiva para los varones, ahora las mujeres podían asistir. Con ello, se fortaleció la educación plural y el respeto a la diversidad. También fundó programas de apoyo a zonas marginadas. Separó la Iglesia del Estado y organizó la Biblioteca Nacional de México. Con ello se buscaba alcanzar una gran alfabetización nacional. El principal opositor a los cambios fue la Iglesia. Es por ello que buscó que la Iglesia y el Estado se separasen, haciendo que la educación se incorporaran valores y principios, además de mejorar la calidad de educación, haciendo una distribución equitativa de los recursos financieros. Siguiendo nuestro recorrido, encontramos a Porfirio Díaz. Entre sus logros destaca la consolidación del sistema educativo. Se funda la Secretaría de Institución Pública y Bellas Artes en 1905. Se crean las escuelas normales, además de la creación de la Universidad Nacional de México. Se promueven las ciencias y la tecnología y se impulsa la distribución de los libros de textos gratuitos. Los avances fueron muchos, pero aún hay conflictos a resolver, como son la inestabilidad política y la economía del país, sin olvidar la desigualdad en el desarrollo del mismo. Las zonas rurales quedaron más rezagadas, incluso también en la educación. La educación para las mujeres y los indígenas seguía muy limitada. Una propuesta ante esto y con miras a la expansión de la educación de calidad, inclusiva y total, sería ampliar la cobertura educativa, es decir, que se llegue hasta las zonas más alejadas del centro del país,
no escatimar en el financiamiento, ya que algo de calidad requiere de un mayor presupuesto, y con ello la capacitación docente, becas o empleos mejor pagados haría la diferencia. En este momento de la historia entramos a un proceso de convención federalizadora. Entre sus personajes destacados está Álvaro Obregón. Algunos de sus logros son plantear la educación como un derecho y una obligación, impulsar la responsabilidad, el Estado y la Federación en materia de educación. Se sientan las bases para la educación pública en México. Una resolución al conflicto presentado durante este periodo sería continuar la lucha por una educación laica, gratuita y obligatoria, dar más apoyo y fuerzas a las instituciones creadas con el fin de mejorar y vigilar la calidad educativa. Y por último encontramos a José Vasconcelos. Entre sus logros destacan la educación basada en el humanismo y el socialismo. Se incrementó la formación de los maestros, se impulsó la creación de bibliotecas y centros culturales. Gracias a él hay reducción en el analfabetismo. Miles de mexicanos aprendieron a leer y a escribir. Se fomentó el orgullo por la herencia cultural. Además, se crean escuelas que enseñaban oficios y habilidades técnicas, permitiendo que muchos mexicanos encontraran trabajo. Un obstáculo durante este periodo fue la falta de recursos destinados a la educación. Es por ello que proporcionar más apoyos a los estados traería mejoras en la calidad de la educación, mejor infraestructura y maestros capacitados que den respuesta a las exigencias de una sociedad que se prepara para acontecimientos mundiales. Sin duda, en materia de educación ha sido muchos los avances, pero necesitamos modernizar los sistemas educativos que tuvieron sus bases en modelos de antaños y que en la actualidad resultan obsoletos. Nos vemos en la próxima.